Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julia Romero Herrera, abogada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de la maestría en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, jefa de práctica de esta casa de estudio y actora del tercer número de la colección de Derechos Fundamentales, Homenaje por el Bicentenario de la Independencia. Primero hay que señalar que el derecho a la libertad personal es un derecho reconocido en la Constitución Política en el artículo 2, inciso 24 de la Constitución, básicamente. Este reconoce diversas atribuciones, entre ellas la más conocida y difundida, el no ser objeto de privaciones arbitrarias o ilegales. Muestra de esto puede ser que una persona no tenga que ser pues detenida ilegalmente, como tampoco tenga que ser secuestrada o desaparecida forzadamente por el Estado o secuestrada por privados. En ese sentido, considerando que se pueden dar este tipo de intervenciones y, de ser el caso, las vulneraciones, cuando no haya justificación o se vaya en contra de la Constitución, el derecho a la libertad personal tiene una garantía a nivel constitucional y es pues el proceso de habeas corpus el cual cumple ese rol de tutela de este derecho. Este proceso está reconocido en la misma Constitución Política, en su artículo 200, y también está regulado en el nuevo Código Procesal Constitucional, como también ya venía siendo en los anteriores códigos que hemos tenido en el Perú. Es un proceso que brinda determinadas características para que se pueda dar pues la atención inmediata y se pueda dar la liberación de la persona si es que está detenida, o de ser el caso, los mandatos específicos para que las autoridades competentes puedan iniciar investigaciones u otras gestiones para proteger la libertad personal. En relación a esa pregunta, nuevamente empezando por el ámbito de protección del derecho a la libertad de tránsito, el artículo 2, inciso 11 de la Constitución reconoce como titulares de este derecho a toda persona, sin distinción entre nacionales y extranjeros. Se hace una precisión en torno a los límites que puede tener este derecho, como por ejemplo en el marco de la regulación de los requisitos o exigencias o supuestos que se puedan establecer en la ley de extranjería. Considerando ello, entonces, tanto nacionales como extranjeros son pues titulares del poder transitar a través de las vías de circulación públicas o privadas de uso público, incluyendo también el ingreso y salida dentro del país. Ahora, es conveniente señalar que, a diferencia de este término de persona extranjera, que surge en oposición de la persona nacional, existen otras categorías que ya no aluden tanto a esta oposición, sino más bien se centran en esta característica del desplazamiento que tienen las personas. Y es ahí en donde surge la categoría de persona migrante. Y dentro de este grupo de personas migrantes, existen también otras personas con una situación de protección especial, como lo son las personas refugiadas, solicitantes de asilo y personas migrantes forzadas, a quienes el derecho internacional, como mencionaba, reconoce una protección especial para que puedan circular, además de otros derechos de acuerdo al caso y necesidades que puedan tener. En ese sentido, es importante tener en cuenta de que existe un debate en torno a cómo se debe de interpretar el derecho de transitar cuando estamos frente a personas que están en una situación migratoria irregular. Al respecto a la Constitución Política, mencionábamos, permite que el Estado pueda limitar la libertad de tránsito en el marco de lo que regula o establezca en su ley migratoria. Sin embargo, en el marco de un modelo constitucional, debemos de tener en cuenta que para que se pueda impedir que una persona ingrese al país, transitar o decida expulsar a una persona por su condición migratoria, se debe de realizar un análisis de cada caso por caso, tomando en cuenta las
categorías del debido procedimiento en específico, así también tener en cuenta la evaluación sobre la vulnerabilidad que pueda tener la persona que está siendo objeto, pues, de este tipo de injerencias en sus derechos fundamentales. Siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la libertad de elegir la residencia contiene, podemos decir, a modo de resumen, dos ámbitos de protección. El primero consiste en que no se pueda impedir que una persona establezca su lugar de residencia de manera libre. Y el segundo supone que se debe de garantizar que ninguna persona sea obligada a establecerse en un lugar específico. Entonces, si ese es el ámbito de protección básico de este derecho, una afectación se va a dar cuando existan actuaciones por parte del Estado particulares que van en contra de este contenido. Ello sumado a que no exista un derecho o un bien constitucional que justifique dicha intervención. Así, por ejemplo, para que esto quede un poco más claro, determinados funcionarios dentro del Estado, como los policías y los militares, para poder ejercer sus funciones, son pues desplazados a territorios, localidades en donde no se encuentran sus familiares y en donde no han estado residiendo habitualmente. Sin embargo, dicho desplazamiento y sobre todo dicha asignación de la residencia se va a dar en el marco de las funciones propias de las actividades o servicios que están realizando. En este caso se observa entonces que existe una intervención al derecho de la libertad de elegir la residencia, no obstante, está justificado en amparo de la actividad funcional que está realizando, pues existiría en este caso, por ejemplo, la seguridad interna o nacional que estarían justificando que se dé una intervención en este grado. En primer lugar, hay que referirnos al mismo texto constitucional. El artículo 2, inciso 12, reconoce este derecho y alude en primer lugar a los límites explícitos que tendría el mencionado derecho. Es así que alude a la seguridad nacional y a temas de sanidad cuando este derecho sea ejercido en plazas o en vías públicas. Para que se configure de esa manera este límite explícito amparado por la Constitución, se debe entonces corroborar que uno de estos dos supuestos en efecto exista. Y de esta manera entonces la autoridad podrá realizar esa restricción. Además de estos límites explícitos, también existen otro tipo de límites, como los implícitos, que son aquellos derechos o bienes constitucionales que pese a no estar determinados literalmente en el artículo que regula el derecho, también pueden justificar una restricción en la medida que el caso en específico lo ampare así. Ello en el marco de un análisis de razonabilidad y proporcionalidad de dicha justificación. Y por otro lado, también existe una restricción a este derecho, una restricción o límite extraordinario, que está reconocido en el artículo 137 de la Constitución Política. Y acá ya nos estamos refiriendo a límites en épocas de normalidad, sino a límites que se dan en el marco de un estado de excepción. De esa manera, en situaciones que están reconocidas y reguladas en el artículo 137, también el Estado, en este caso, puede restringir el derecho de reunión. Entonces, hemos identificado que existen tres escenarios en donde el Estado y en algunas situaciones quizás los particulares también podrían restringir este derecho. Por último, quiero despedirme agradeciendo a Enfoque Derecho por el espacio y el interés en la difusión del derecho constitucional y en específico los derechos fundamentales. Y también deseo aprovechar para invitar al público que nos está escuchando y viendo para que siga no solo ahondando en la materia de derechos fundamentales a nivel teórico, doctrinario, del derecho comparado, sino que también se centre en el conocimiento de los derechos fundamentales a nivel nacional.
En ese sentido, les invito a escuchar la colección de derechos fundamentales y homenaje por el Bicentenario de la Independencia que se va a reproducir a través del playlist de derechos fundamentales que está desarrollando Enfoque de Derecho.